Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto poderles mirar por este medio y quiero pedirles que, tengamos un momento de meditación en el cual podamos compartir una parte de la escritura y poder seguir creciendo espiritualmente. Quiero pedirle a mi hermana Mayra si me puede ayudar a presentar la primera imagen. ¿Ahí pueden observar bien todos esta imagen, hermanos? Sí, bien. Bien, hermanos, es una imagen de un libro que me llama mucho la atención y que lo ocupo mucho sobre todo en este tema de la salvación, y creo yo que es necesario mostrar esta imagen nuevamente. Esta es una imagen de un hombre que, el libro se llama Las aventuras del barón de Munchausen, y es un hombre que tiende a tener muchas aventuras de ciencia ficción, y esta es una eventualidad que él tiene. Durante el escrito de este libro, hermanos, déjenme comentarles un poco, este hombre tiende a tener a bien viajar a la luna en una bala de cañón, y también tiende a tener una aventura arriba de la panza de una ballena. Pudiera verse de una manera exagerada en cuanto a ciencia ficción en este libro, pero me llama mucho la atención y quiero compartir nuevamente con ustedes esta imagen. Fíjense que esta imagen muestra a un hombre en un caballo, y pues pareciera ahí que ha caído en un pantano lodoso. Y bueno, pues quisiera que vieran, que siguieran viendo esta imagen. Les voy a compartir una parte importante de este libro. Dice, para más o menos tener un poco el contexto de esta imagen, dice: otra vez quise saltar un pantano y cuando me hallaba a la mitad del camino noté que era demasiado grande, o más de lo que yo había creído. Sin perder tiempo volví, grupo en medio de mi arranque, y caí en la misma orilla que acababa de dejar para tomar más distancia, es decir, me recorrí más hacia atrás para tomar distancia y poder cruzar este pantano que podemos ver en esta imagen. Pero me engañé también esta vez y caí en el pantano, en que me hundí hasta el cuello, así lo relata el libro. Ahí había aparecido, había muerto, si no es que con la fuerza de mi mano derecha sujeto la cola de mi cabello y me levanto con la fuerza de mi mano, y al mismo tiempo abrazo a mi caballo con mis piernas y me pongo hasta el otro lado del pantano. ¿Nota usted en la imagen cómo este hombre sujeta su cola, hermanos? ¿Sí lo alcanzan a percibir? ¿Se ve fantasiosa esta historia, hermanos? ¿Este relato se ve fantasioso? Es decir, cómo un hombre puede caer a un pantano, darse cuenta que está a punto de morir, y entonces sujetarse con su mano derecha la cola de su cabello y levantarse con su propia mano y ponerse del otro lado al cual quería estar él. Y yo quiero, mi hermana Mayra, si me haces favor de quitar esa imagen. Muchas gracias. ¿Se ve fantasioso este relato, hermanos? Bastante fantasioso, ¿verdad? ¿Cómo alguien podría con su mano derecha sujetarse, levantarse y salvarse a sí mismo? Bueno, pues yo quiero hacerle hoy una pregunta a usted. ¿Puede el ser humano salvarse a sí mismo, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Que no? A ver, alguien que pueda abrir su micrófono y que me pueda ayudar con su aportación. ¿Cree usted que puede salvarse, hermanos? Mayra, mi hermana Mayra o mi hermano Abraham. Yo creo que no, a menos de que yo fuera mi hacedora. A menos de que tú fueras tu hacedora. Bien, Mayra, muchas gracias. Es correcto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y este es un relato que ocupo mucho en este sentido, hermanos, porque yo quisiera preguntarle ahora a usted, ¿el ser humano necesita salvación, hermanos?
Sí, ¿verdad? Un texto de estos básicos, fundamentales de la Biblia, a veces es bueno enfocar a Jesús simplemente a Jesús. Pero qué bueno es de vez en cuando poner los ojos directamente en su persona, hermanos. Escucharlo a él hablando en las páginas del Evangelio. Creo yo que esto es hermoso en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos los relatos de lo que nuestro Señor Jesucristo hace, es muy bonito, pero qué mejor es escucharlo a él mismo hablar de las experiencias, o en este caso de las parábolas que a veces él se dirigía a los discípulos. Él hablando en páginas del Evangelio es hermoso, escucharlo a él hablando hacia nuestros corazones, a nuestras vidas, y meditar en él es simplemente maravilloso. Y yo quisiera que específicamente en esta parte de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza salvífica, su carácter único como fundamento de nuestra vida. Quisiera, hermanos, que en este mediodía usted me pudiera acompañar. Le invito a que abra sus sagradas escrituras en el Evangelio de Juan. Si pueden dirigirse al Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 10, un pasaje fundamental de la palabra de Dios. Y en estos años de definición, una de las cosas que tenemos que recordar es que solamente en Cristo y solamente en Él, hermanos, hay salvación. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque lo que les acabo de mostrar en ese relato del varón rojo de Münchhausen es simplemente ciencia ficción, pero que creemos, algunos de nosotros, que por nuestras propias fuerzas podemos salvarnos, y no es así. Yo quiero que me acompañen a ese capítulo 10. ¿Ya todos estamos ahí? Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil, de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero la abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Verso 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Verso 7. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta. Así lo expresa la Escritura. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, la que entra por esta puerta, que yo soy. ¿Qué dice, hermanos? ¿Será qué? Será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Amén. Este es un relato, hermanos, que nosotros conocemos perfectamente de la Escritura. Pero en ese verso 9, hermanos, perdón, en ese verso 9, hace énfasis en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a leer. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que yo soy, será
salvo. Así lo expresa la palabra de nuestro Dios. Entonces, para que nosotros tengamos que ser salvados, quiere decir que nosotros nos encontramos entonces en peligro, hermanos. Y bueno, uno tiene que enfatizar esto en un tiempo en que mucha gente está abandonado esa idea en maneras sutiles. No insistimos lo suficiente en que solo Cristo da acceso al Padre. Solo en Cristo, hermanos, hay salvación. Yo tengo mucho respeto por las otras religiones, respeto mucho las demás denominaciones, la iglesia mayoritaria, por ejemplo, los católicos. No sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver la manera en la que los católicos entregan cierto tiempo a una deidad, bueno, que pues para nosotros pareciera que no es existente. Yo cuando tenía oportunidad de viajar por mi trabajo a algunos estados que colindan con la capital, en la época de noviembre, hermanos, a diciembre, notaba que muchos camiones salían de los estados de Puebla, de Tlaxcala, de Cuernavaca, de todos los estados de Querétaro, de los que colindan con la, perdón, hermanos, de los estados que colindan con la capital, y podía notar cómo tomaban sus camiones de sus comercios, o aquellos que tenían esa facilidad, algunos lo hacían en bicicleta, y tomaban recorridos muy, muy grandes, recorridos que de alguna manera tomaban desde esos estados y llegaban a la capital, a ese edificio que es la Basílica de Guadalupe, y que notaba cómo tomaban subidas muy prolongadas. Por ejemplo, en el estado de Puebla, tomaban subidas muy, muy, muy prolongadas, hermanos, y podía ver en ellos el deseo de querer llegar a ese lugar y poder. Algunos de ellos me expresaban que iban de manera voluntaria a agradecer algún acontecimiento que pasaba en sus vidas, y que muchos de ellos tomaban a bien llegar hasta en condiciones, de alguna manera yo las veía un poco exageradas, hermanos. Pero bueno, yo podía notar en ello que tenían ese deseo, y a lo mejor una fe a simple vista equivocada, pero podía ver en ellos ese deseo de agradecer, y sobre todo había algunos que decían que era necesario porque había salvado ciertas vidas, algunas deidades que ellos tenían, o algunas imágenes en las que plasmaban ellos su fe y su confianza. Y bueno, pues yo podía ver en algunos de ellos esas entregas. Y yo creo, hermanos, que como cristianos deberíamos de alguna manera, a lo mejor ver ese esfuerzo que ellos tenían al hacer, ¿no? Aunque vuelvo a repetir, creo yo que de una manera equivocada ellos lo presentaban. Creo que en el mundo, hermanos, hay muchas religiones. Están los budistas, están los hindúes y todo este grupo de sectas religiosas que creo yo, hermanos, que de alguna manera están equivocados a lo mejor en su credo, ¿no? Pero hay algo en lo que a lo mejor nosotros no hemos analizado, o ellos no han analizado más bien. Hay mucha gente buena, sincera en su fe, en estas diferentes religiones, hermanos, y a veces nos resulta difícil decir que solo en Cristo, y que solo en Cristo hay salvación. Si nosotros lo expresamos así, yo al menos he escuchado muchos comentarios donde dicen, es exagerado que creas que solamente ese hombre que vino y que murió en esa cruz por algo que
que no hizo, te permita alcanzar esa salvación. Mucha gente nos acusa a veces hasta de fanáticos, hermanos, de ignorantes, de exagerados. Pero yo quiero en esta tarde, hermanos, que podamos ver y sobre todo de compartir este hecho tan importante que es la salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente, a pesar de que nos acusa de fanáticos, de ignorantes, ¿cómo es posible que en un mundo donde hay tantas religiones, millones de religiones que podemos ver, ahora mismo hay cientos de millones de seguidores en diferentes personalidades, hermanos? Es decir, a veces hasta en artistas, ¿no? En imágenes, en cosas que para nosotros no son relevantes, vemos cómo invierten su tiempo y su dedicación total hacia ellos, con todos sus diferentes dioses, hermanos, y cómo es posible que solamente una religión, que en este caso considero yo que es la que trata de meditar en la verdad y que es la palabra de nuestro Dios, no pueda ver lo que la Escritura trata de transmitirnos como de una manera muy clara. Pero también, hermanos, quiero decirles que el mundo en que uno ve por la televisión tantas diferentes vertientes, tantas espiritualidades diferentes, y uno arraigándose a la doctrina central o a la que nosotros creemos que es importante sujetarnos, de que solo en Cristo hay salvación. Como que a veces uno se tambalea un poquito cuando nos vienen acontecimientos, y entonces nuestra fe llega a decaer, y en verdad solamente en Cristo habrá salvación. Y mientras más compenetramos, uno está con un mundo lleno de telecomunicaciones, de internet, como que más se requiere hoy en día para quedarse plantado a esa doctrina central que es nuestro cristianismo, hermanos, de que Cristo es el único medio de acceso al Padre, como lo acabamos de ver en esta porción del libro de Juan. Él es el único, hermanos, que nos da acceso, a esa salvación, como nosotros decimos. Entonces es importante, hermanos, fortalecer la convicción de los hijos de Dios, tuya y mía, proclamando ese elemento central de la fe cristiana, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Es importante fortalecer esa fe, hermanos, de los santos en este tiempo, en que está siendo contradicha, y que los acontecimientos en nuestro país y alrededor del mundo pareciera que lo que menos necesita el mundo es salvación, que lo que más necesita el mundo es vivir la vida, porque no hay más vida que esta, porque no hay más cosas por venir, porque se dan dichos, porque se dan acontecimientos, porque el éxito lo es todo, y nos bombardean de toda esa parte, hermanos. La humanidad, el mundo nos en muchas ocasiones hasta nos permite vernos involucrados en esas cosas, aunque no lo queremos así. Pero debemos, hermanos, de estar con la firme convicción de que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Solo Él hay vida eterna, y solo en Él hay acceso al Padre, y tenemos que aferrar a esa doctrina con amor, con fe, con humildad, hermanos, pero también con firmeza, con claridad, con convicción, que eso es muy importante, hermanos, hoy en día. Y eso será el punto de partida de todo lo que nosotros hagamos a fin de cuentas. En este pasaje, hermanos, escuchamos la voz de Cristo como pocas veces en el Evangelio. El mismo fundador de nuestra fe, el Hijo de Dios, decirnos algo acerca de esto, de quién Él es, lo único, la unidad de su función conciliadora, o Cristo nos deja ver cómo Él es la puerta, cómo Él es el acceso al Padre. En el versículo 10, el Señor comienza con una declaración muy solemne. Cuando usted oye a Jesús decir, de cierto, nos está diciendo, pon atención, presta atención a lo que te voy a decir.
que se levante en nuestros oídos, que esté atento en nuestro corazón, porque es importante escuchar lo que Él está diciendo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Qué quiere decir esto a otra parte, hermanos? Una parte que no sea Jesucristo, no quiere subir por otra parte, ese es un ladrón, un salteador. Es claro, es evidente que nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura nos dice, bueno, yo soy la salvación. No hay otra manera de ser salvados, y ese es algo que nosotros a simple instancia necesitamos, hermanos. Y es algo que como hijos de Dios tenemos que reafirmar, y sobre todo tener esa convicción que solamente por Él podemos ser salvos. Yo quiero, hermanos, que me acompañen a Mateo capítulo 1, y le voy a pedir a mi hermana Mayra, que está ahí, si me puedes ayudar con Mateo capítulo 1, verso 21, y que lo leas muy despacio, por favor, mi hermana. Verso 21. 1:21. Es correcto. 1:21. Ok, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él, gracias mi hermana Mayra, porque Él, hermanos, salvará a su pueblo. ¿Alguna vez usted ha leído la Escritura y que diga que en alguien más está la salvación? En esta parte del Evangelio, en el capítulo 1, nos dice, y Él salvará a su pueblo. No habrá otro salvador, hermanos. Dice, y Él salvará a su pueblo. Y en ningún otro hay salvación. Fue proclamado por Pedro y por Juan en la lectura que hace rato hacía mi hermano, y que ahorita la vamos a retomar, con tanta confianza que su audiencia quedó maravillados, hermanos. Ellos quedaron maravillados de lo que Pedro y Juan acababan de hacer. Leyendo el contexto de este verso de Mateo, María es la que concibe a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero preguntarle, en María no hay salvación, hermanos. En Mahoma no hay salvación, en Buda no hay salvación, en las imágenes no hay salvación, en aquellos dioses en los que pudiera uno perderse en este tiempo, y que la mayoría de la humanidad está sumergida en que probablemente este santo me salva. Y bueno, ha llegado a tal grado la humanidad, hermanos, es que, ¿de qué quieren ser salvados? Bueno, pues pareciera que la humanidad está deseosa por no morir, ¿no? Creo que esa es una de las partes fundamentales, y que a veces hasta nosotros podemos notar en algunos filmes, en algunas películas, que lo que busca el hombre en su totalidad de su poder es la inmortalidad, ¿no? El permanecer vivo para siempre. Y bueno, esto es algo que únicamente nuestro Señor Jesucristo nos ha podido proclamar, ¿no? Que por medio de Él, pues este hecho puede acontecer. Pero a pesar de que vemos estas cosas, hermanos, a pesar de que vemos estos acontecimientos en algunos filmes donde buscan la inmortalidad, bueno, pues no está la salvación, o al menos así lo expresa la Escritura, no está la salvación en nadie más, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Solamente es nuestro Señor Jesucristo el único que nos puede proporcionar de esta salvación. Pero también eso incluye, hermano, a usted y a mí. En nosotros mismos no hay salvación. No hay obra que podamos hacer por la cual podamos ganarnos la salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y por eso les mostraba hace rato la imagen del varón rojo de Munchausen. Es decir, ahora equivocadamente, hermanos, muchos médicos, científicos y algunos físicos tratan de buscar la solución a este problema sin encontrar algún resultado, hermanos. No hay una prueba contundente en la que podamos decir que nosotros mismos podemos salvarnos. Se han hecho millones de experimentos, se han hecho millones de investigaciones tratando de buscar de alguna manera este bien. Sin embargo, solamente y solo en Cristo Jesús hay salvación. Aparte, hermanos,
de Jesús no podemos ser salvados del castigo por el pecado y del dominio del pecado en nuestras vidas. Este Jesús es tal como lo proclamaron, Pedro y Juan, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que acabamos de leer en esa lectura que mi hermano nos hizo favor de leernos. Ese Jesús, a diferencia de todos nosotros, quien durante toda su vida siempre hizo lo bueno, nunca hizo lo malo, ese Jesús es quien, aún siendo justo, murió en la cruz del Calvario como el más vil criminal en el lugar de cada uno de nosotros. En la cruz, hermanos, del Calvario, Jesús dijo, y esas palabras deben de hacernos sentido en nuestra vida: consumado es, indicando que Él ya había hecho todo lo necesario para salvación de nosotros como pecadores. Y 3 días después, hermanos, Dios resucita a Jesucristo, confirmando así que solo en Él hay salvación para los pecadores. Yo quiero pedirle a mi hermana Mayra si me puede hacer favor de mostrar la siguiente imagen. ¿Qué observa usted, hermanos, en esta imagen? Alguien que me pueda levantar su manita y que me diga qué observa en esta imagen. Aparte de mi hermana Mayra. Un elefante cautivo. Mi hermano Juan, ¿estoy en lo correcto? Ajá. Gracias, mi hermano Juan. ¿Alguien más observa algo diferente, hermanos, a lo que mi hermano Juan ha observado en esta imagen? Que hay dolor y tristeza. Se le ve su semblante, ¿cómo, hermanos? Como que está triste, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, que observe otra cosa? Yo, hermano, Sí, mi hermana. que a pesar de la estaca donde está atado es muy pequeña, no se libera, ahí está atado. Gracias, mi hermana Sarita. Esto es algo en lo que quisiera enfatizar, hermanos. Muchas veces... Josué, Sí. mi hermana Ernestina también quería... Ah, perdón. Adelante, mi hermana Ernestina. Es que no los alcanzo a ver. Sí, gracias, Mayra, gracias, Josué. Bueno, como dicen mis hermanas, está triste porque está en la esclavitud. Muchas gracias. Gracias, Ernest. Es correcto. Esto es lo que alcanzamos a ver en una imagen, hermanos, que pareciera ser muy simple. Pero quisiera enfatizar en algo que ha mencionado mi hermana Sarita, y esto es algo muy importante. Durante muchos años, hay un relato en un libro que me llamó mucho la atención y habla precisamente de la dimensión del elefante, hermanos, y cómo está sujetado una pierna a una estaca que pareciera ser muy pequeña. Algunos de nosotros podemos notar en esta imagen y que muchos hermanos a veces nos pasa de esa manera. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el elefante, teniendo esa dimensión, esa fuerza, y que para él sería bastante fácil arrancar a lo mejor hasta un árbol, por qué pareciera que esa tristeza que se ve en esa imagen no lo permitiera liberarse, hermanos? Yo quiero preguntarle a usted, observando esta imagen, ¿usted cree que este elefante con esa magnitud no podría liberarse de esa pequeña viga que está sujetada al piso? ¿Alguien de usted me pudiera ayudar, hermanos, con esto? Josué, Sí. creo que hay todo un contexto de antecedentes para que el elefante no haga esto. Aunque nuestra lógica nos lleva a pensar en la fuerza del animal y en la dimensión de lo que lo tiene atado, hay atrás de esto todo un contexto que a lo mejor no se ve, pero sí existe, y es que la persona que lo cautivó
lo fue sometiendo. Y ese sometimiento le fue indicando que esa pequeña estaca y esa cadena es la gran limitación que tiene para poder ser libre. Pero hay maltrato, hay muchas cosas atrás de esa estaca y esa cadena. Y posiblemente, si hago una referencia a lo espiritual, es Satanás engañándonos. Nos engaña diciéndonos, esto es tu limitante y no vas a poder liberarte. Y hay muchas cosas que las demás personas pueden ver en nosotros, y voy a hablar de una persona drogadicta, ¿no? Pues es bien sencillo, deja de consumir droga, ¿no? Y no saben lo que hay atrás de todo ello. Deja que tu marido te deje de pegar, pues, no te dejes, defiéndete, ve, demándalo, pero hay todo un tema atrás de esa esclavitud que nos sometemos, y los demás lo ven muy fácil, pero el que lo vive lo ve de una forma distinta. Gracias, José. Gracias, Abraham. Bien, hermanos, es precisamente en el contexto en el que quiero entrar en este mediodía. Precisamente está hablando Abraham de un sometimiento, y quiero decirles que en esta parte o en esta porción de este libro habla que desde muy temprana edad es muy probable que el elefante, teniendo un tamaño diminuto y siendo sujetado de la misma manera de esa pierna, él haya tratado de esforzarse y de liberarse en muchas ocasiones, hermanos. Es muy probable que él desde muy pequeño se haya desgastado horas y horas tratando de desprenderse de esa viga en ese momento. Y probablemente en muchas ocasiones caía rendido, hermanos, tratándose de esforzar. Y que al siguiente día, con nuevas fuerzas y a lo mejor un poco de más ánimos, lo volví a intentar y lo volví a intentar y lo volví a intentar, hasta que llegó un momento, hermanos, en el que es muy probable que él se haya dado por vencido. Y entonces ahí es donde yo quisiera abundar un poco, hermanos, porque crece o ha crecido con ese patrón, ha crecido con ese sometimiento, y llega un momento en el que, aunque él tiene las fuerzas, aunque él tiene el deseo de liberarse, siempre creció con ese o en ese sometimiento, hermanos, y entonces él cree que no hay salvación alguna. Él cree que no hay manera de liberarse de ese mal. Si él pudiera retomar o retornar a ese momento en el que a lo mejor se esforzó y no lo logró, y al siguiente día lo volvió a intentar, él podría darse cuenta de que esta vez su tamaño no le impediría, hermanos, poderse liberar de esa pequeña estaca. El problema, hermanos, es saber de dónde tiene que tomar esa fuerza. El problema es saber de dónde tiene que tomar esa confianza para poderlo hacer. Yo quisiera, mi hermano, no sé, mi hermana Mayra, si me pudieras decir el nombre del hermano que leyó la cita base en este mediodía, y que me pudiera hacer favor de nuevamente leerlo. Sí, es mi hermano Ramón. Mi hermano Ramón, no sé si aún sigues conectado o me pudieras ayudar a leer nuevamente esta cita. Claro que sí, hermano. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestras presencias sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mis hermanos, estos eventos
que pasan en el Nuevo Testamento y que de alguna manera nos hacen mucho sentido en nuestra vida, sobre todo en el reconocimiento en esta porción de la Biblia donde Juan y Pedro reconocen que lo que han hecho, lo que son y lo que esperan ser ha sido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en este mediodía usted recuerde, hermanos, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. No en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas como lo observamos en la primera imagen. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo reconocer que Él es la puerta para la salvación. ¿De qué nos vamos a salvar? ¿O de qué buscamos salvarnos? Pues de todo lo malo, hermanos, de todos los acontecimientos malos, pero sobre todo buscamos esa salvación y estamos deseosos de esa salvación, porque queremos llegar a ese momento de júbilo en el que podamos estar con nuestro Dios, de disfrutar de esos momentos con nuestro Señor Jesucristo. Quiero reiterarle nuevamente que durante mucho tiempo la humanidad se ha esforzado por buscar su propia salvación, por ser eternos de alguna manera. Avances científicos, avances clínicos, los han cegado, y que en la Escritura hay una manera bastante simple de alcanzar esa salvación y es reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Es la única manera en la que podemos ser salvos. Y que lo vemos con acontecimientos que sobresalen en la Biblia, acontecimientos que están por demás en el libro de los Hechos, de cómo hombres fieles a nuestro Dios se esforzaron por mostrar al Salvador, y que en esta tarde usted tiene que mostrar de esa misma manera a nuestro Señor Jesucristo. Que en estos tiempos de conflictos, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos en los que el mundo necesita más ser salvado, tenemos que esforzarnos más por compartir a ese Salvador. La misma tecnología, el mismo Internet nos muestra cientos de posibles salvadores, pero hemos hecho a un lado al verdadero Salvador. Hoy Jesucristo ya no está de moda, hermanos. Hoy Jesucristo ya no es un tema relevante. Hoy ya no necesita ni siquiera el mundo ser salvado. ¿Por qué? Porque hemos caído en esa idea de que hay un término de las cosas y que ese ciclo y ese término se tiene que concluir. Pero usted y yo sabemos que no es así, que la gente puede salvarse, que nosotros podemos ser parte de esos, pero siempre reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, como lo hicieron estos dos discípulos, Pedro y Juan, mostrando que lo que ellos hacían era por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde no tenemos que olvidar eso, hermanos. Cada que usted tenga oportunidad, cada área de oportunidad que nuestro Dios le manifieste, muéstrele al mundo que necesita ese Salvador. ¿Cómo? Con nuestros propios hechos, con nuestra propia manera de vivir. Que ellos noten en nosotros no ese rostro como el elefante triste, prisionero, sino que vean en nosotros que no nos da miedo las situaciones que nos acontecen hoy en día. Dice un amigo en el trabajo, ¿tú no le tienes miedo a la muerte? Le tengo miedo a cómo voy a morir, pero yo sé que en algún momento de la historia el Señor me va a levantar. Y me dice, ¿con qué seguridad lo dices? Pues porque reconozco que mi Señor es el único que tiene esa capacidad para hacer. Que cada acto que nosotros hagamos, hermanos,
que cada situación a la que nosotros nos enfrentemos, podamos mostrar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro Redentor, como siempre lo expresamos como cristianos, y que solo en Él, no en nuestra mano derecha, no en los que nos enseñaron en el Evangelio, sino en nuestro Señor Jesucristo como tal. Él es el único que nos puede salvar. Yo deseo que en este mediodía esto nos haga sentido y que podamos recordar que solamente en Él hay salvación. Deseo que el Señor le bendiga, hermanos. Pasa usted.